Mirá esto que se acaba de conocer en las últimas horas. En la ciudad de Buenos Aires, sí, tiene el primer embarazo de Latinoamérica con un embrión elegido por inteligencia artificial. Así como escuchan, la paciente tenía 38 años en el momento que realizó el tratamiento. Se utilizó la tecnología Embryoscope, entiendo que se llama. Por eso ya mismo tenemos a Freddy Vivas, experto en inteligencia artificial, ciencia de datos y Big Data del otro lado. Freddy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a charlar. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, impresionante, ¿no? Las distintas aplicaciones que se van viendo en materia de inteligencia artificial, también en este caso, ¿no? De salud reproductiva, nada más y nada menos. Contanos un poco, ¿no? Acerca de esto que, evidentemente llega para quedarse, por suerte en este caso. Increíble noticia, la verdad que sorprendente. Si bien se conoce que hay trabajos sobre este tema hace más de 10 años, cuando uno lo ve como una noticia que todo el mundo está hablando, es muy potente, y principalmente porque si lo pensamos, es como la inteligencia artificial muchas veces se plantea como esta cosa del Terminator que viene a destruir la vida, sí. y en este caso es lo contrario, ¿no? Está viniendo a generar nueva vida, y me parece sorprendente cómo en los últimos 10 años, podríamos decir, la inteligencia artificial empieza a demostrar en casos bien concretos cómo las promesas que se hicieron sobre la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, porque conceptualmente la inteligencia artificial tiene más de 50 años, desde aquel momento que Turing empezó a hablar de todo esto, pero ahora lo vemos tangibilizado, específicamente al mundo de la salud, de la health tech o de la tecnología aplicada a la salud. Vemos cada vez más apariciones de uso de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. ¿Y por qué funciona? Bueno, yo creo que una de las cosas que viene a traer la inteligencia artificial y la ciencia de datos es la capacidad de anticiparnos a situaciones, ¿no? Y de analizar grandes volúmenes de datos o datos para tomar decisiones más precisas. Claro. Es lo mismo que se viene haciendo en el mundo corporativo, o que a diario uno usa una herramienta, por ejemplo, como puede ser Waze, que analiza patrones complejos de tránsito en tiempo real y te hace una recomendación y te dice, bueno, accede por este camino que vas a llegar más rápido. Bueno, esa misma capacidad de analizar datos complejos con rigurosidad científica, matemática, estadística, para en este caso decir, bueno, esta es la mejor opción, la opción con mayor probabilidad de éxito, en este caso seleccionando embriones, ¿no? Tremendo. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que ejecuta de fondo es la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y de machine learning, que es esto de aprendizaje de máquinas, sí, para identificar en horas y horas de video los casos de éxito, ¿no? Lo que se hizo fue, durante mucho tiempo se entrenó a la inteligencia artificial con casos exitosos, ¿no? Para tratar de identificar rápidamente, lo más rápido posible, 3 o 5 días de gestación, cuáles son los casos más parecidos a los exitosos, y con eso aumentar la probabilidad significativamente de éxito de cada una de estas situaciones, ¿no? Freddy, es muy impresionante esto que estás contando y esto que está pasando. Me parece que has dado en la tecla, ¿no? Cuando decías, bueno, lejos de la película Terminator 3 y la rebelión de las máquinas, bueno, en este caso viene a ayudar a dar vida, nada más y nada menos, la inteligencia artificial. Ahora, claro, el problema está ahí, ¿no? En el uso que se le da a una herramienta, sí, que resulta muy útil, no solo para, bueno, todo lo que es salud reproductiva, sino, como muy bien decía, para salud en general, por ejemplo. Sin duda. ¿Qué otros casos así exitosos de utilización de inteligencia artificial en materia de salud estás viendo? Bueno, mirá, hay una técnica de inteligencia artificial que está muy relacionada a esto que estábamos hablando, que se llama computer vision o visión artificial. Ajá. Que podríamos decir que es como las máquinas ven, digamos, ¿no? Si bien las máquinas no ven, igual que nosotros, tienen la capacidad de, usando cámaras, realizando, poniéndole algoritmos de inteligencia artificial, sí, computer vision específicamente, encontrar cosas en videos o imágenes. Esas mismas técnicas que podríamos ver que a veces se usan mal, por ejemplo, en temas de reconocimiento facial, ¿no? Que se usan para encontrar personas, ya se han demostrado casos donde drones buscan rostros de personas, ¿no?
esos usos negativos, como vos mencionabas, hay que ver en qué lo usamos, ¿no? Claro. Esa misma técnica, esa misma tecnología de inteligencia artificial se está usando, por ejemplo, para encontrar de forma temprana manchas en la piel que pueden ser algún tipo de enfermedad. Claro. Y encontrarlas, esto lo dicen los médicos, encontrarlas de manera muy temprana puede salvar la vida de la persona. Entonces, esas cuestiones como detectar una lesión rápidamente en un hueso, detectar una mancha que puede ser potencialmente una enfermedad, estamos hablando de cómo hacemos para complementar las capacidades de los médicos y del equipamiento técnico que hoy ya existe para ser más preciso, para ser más rápido, para ser más barato y más escalable el diagnóstico, y no solo el diagnóstico de lo que puede estar pasando en el cuerpo de una persona, sino también haciendo predicciones, ¿no? Porque la nueva medicina, la medicina del futuro, es una medicina que también predice situaciones para evitar que sucedan y, por supuesto, aumentar la capacidad de solucionar un problema, ¿no? Es muy impresionante. Freddy, esto que acabamos de contar es el primer caso de Latinoamérica, nada más y nada menos. ¿Qué tan lejos estamos, ¿no? Aquí en la Argentina, ¿no? Y en este caso era un caso de Buenos Aires, pero en la Argentina en general, de la aplicación de inteligencia artificial para, la prevención de enfermedades, por ejemplo, respecto de lo que sería el primer mundo? Bueno, yo estuve hace poco en España, estuve casi un mes trabajando y hablando con mucha gente, específicamente del mundo de la salud, incluso no solo de la salud en términos de enfermedades del mundo físico, sino también de cuestiones psicológicas, ¿no? Del comportamiento. Todo esto de la pandemia también nos llevó a tratar de predecir, por ejemplo, hay proyectos de predicción de soledad, de sentimiento de soledad en las personas, ¿no? Y hay incluso proyectos donde están desarrollando inteligencia artificial conversacional que pueda también interactuar con personas que viven solos o ancianos, por ejemplo, ¿no? Imagínate un uso de una herramienta como Lambda, que fue muy conocida la semana pasada, la de Google, ¿no? Que es esta herramienta de inteligencia artificial que conversa con personas y que tal vez sea alguna especie de compañía. Ya pasa en Japón, pasa en China, que hay robots de compañía de personas que viven solos, robots estilo perros, por ejemplo, ¿no? Eso está pasando en el mundo. En Argentina, la realidad es que el uso de inteligencia artificial y de machine learning, que son estas técnicas de ciencia de datos, podríamos decir, es incipiente, pero hay muchas organizaciones empezando a desarrollarlo. De hecho, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace unos años creó el BOTI, que es ¿no? Con el tema de COVID y estas cuestiones. Es un chat conversacional con inteligencia artificial que funciona muy bien, fue un caso de éxito en el mundo. Está una aplicación también que toses y detecta, según el tipo de tos, comparándolo con horas y horas de audios, cuál es la probabilidad de que tengas COVID o no. Eso también se hizo en Argentina y fue un caso de éxito en el mundo. Muy impresionante. Nosotros, por ejemplo, al margen porque uno piensa en inteligencia artificial y salud y piensa en, digamos, prevención de enfermedades, ¿no? Anticiparnos a las situaciones, pero también hay una capacidad de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, de mejorar la gestión de la salud, ¿no? Que es tan necesaria también. Nosotros, por ejemplo, hicimos, te cuento un segundo, hicimos un proyecto muy chiquito, cuando empezó la pandemia, en un sanatorio, que les ayudamos a predecir la cantidad de casos de COVID que iban a ingresar, con una precisión que tuvo del 98%, donde ellos veían en un tablero cuántos casos de COVID iban a ingresar y con eso gestionaban mejor el sanatorio, ¿no? Esas son cosas que también se están haciendo en Argentina. Es muy impresionante. Te hago la última breve, si podés, porque estamos muy cortitos de tiempo. Ese temor que se tiene frente a la inteligencia artificial, esto de, vienen a sacarnos el lugar, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos sociales, ¿no? Sobre todo. ¿Qué tan cierto es? Bueno, yo creo que cualquier trabajo que sea totalmente repetitivo, que sea estandarizado, que sea básicamente una cosa que no agregue ningún tipo de valor de nuestras capacidades, ¿no? De nuestro talento, de nuestra creatividad, cualquiera de esos trabajos tiene una alta probabilidad de ser reemplazado por... Cagué, Freddy, cagué. Me tiraste una mala noticia. Estoy seguro de que no va a pasar, porque además, pensá, cualquier trabajo está atravesado por esto, ya lo vemos, médicos, ingenieros, todo el mundo. Ahora,
¿Qué cosas nos diferencian a nosotros como humanos? Bueno, la capacidad de empatía, esto que un médico va a recibir a un paciente, le va a hablar y le va a apoyar la mano en el hombro y le va a decir, tranquilo, lo vamos a resolver juntos. Eso nunca una inteligencia artificial lo va a conseguir. Bien. La capacidad de entendimiento y de cercanía que podamos tener. Entonces nuestros roles se van a tener que ajustar a la nueva herramienta que está atravesando todo, que es la inteligencia artificial, para complementarnos, ¿no? Excelente, Freddy, interesantísimo. Realmente, bueno, muy bueno charlar contigo, así que seguramente lo haremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, adiós. Un abrazo enorme.